Oye, Johnny, se me acaba de ocurrir una canción. ¿Quieres escucharla? Parece que tienes mucho tiempo libre, ¿no? ¿Quieres escucharla o no? Solo la cantaré una única vez. Está bien, quiero escucharla. Muy bien, aquí voy. Pizza mozzarella, rela, 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 rela. ¿Qué te pareció, Johnny? También preparé esta otra versión. Pizza mozzarella, mozzarella, rela, 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 rela. Pizza mozzarella, rela, rela. Pizza mozzarella, pizza mozzarella, rela, rela. Pizza mozzarella. La historia continúa inmediatamente después del fallecimiento de Tim. Tras inspeccionar el cuerpo del vaquero, Blackmore se da cuenta de que quien robó la carta era una mujer, así que atando cabos deduce que esta debía ser Lucy Steele. Sabiendo que ella había ido hacia el norte, el enmascarado aprovecha la lluvia y se mueve a una inmensa velocidad que le permite alcanzarla en tan solo cuestión de minutos. Sin pensarlo dos veces, Blackmore se abalanza sobre la joven y le arrebata la espina dorsal, tachándola de pecadora y diciéndole que el presidente se encargaría personalmente de castigarla. Con su tarea cumplida, el secuaz se sube a un poste telefónico e intenta comunicarse con Valentine, pero justo en ese momento toda su atención es atraída hacia el cadáver, el cual de alguna forma lo colma con un sentimiento de plenitud indescriptible. Mientras dudaba en si debía conservar el cuerpo para sí mismo, Blackmore y todo su alrededor son teletransportados a un pueblo ubicado a más de 26 kilómetros de Kansas City. Por si esto no fuera poco, la incredulidad del esbirro crece aún más cuando por un instante el santo dueño del cadáver aparece a su espalda. A pesar de esta alta extrañeza, el hombre explota en alegría, mencionando que había sido elegido como el testigo de algo maravilloso. Lastimosamente para él, este sentimiento provoca que baje la guardia, por lo que sin darse cuenta termina recibiendo 3 balazos por parte de Lucy. Cubierta de miedo, la joven toma la pieza del cuerpo y va en busca de Jairo y Johnny, mientras que detrás de ella, Blackmore usa las gotas de lluvia para rellenar sus heridas, aunque incluso con esto estaba consciente de que una vez que la tormenta se detuviera, su vida también acabaría. En paralelo a esto, a varios kilómetros de ahí, Jairo y Johnny al fin logran divisar a Diego, quien estaba usando sus sentidos de dinosaurio para obtener una ventaja más que exagerada. Ante este escenario, Jojo plantea que ellos jamás podrían rebasarlo, diciendo que ahora mismo debían ser pacientes y esperar a que Dio cometiera un error. Molesto por estas palabras, Jairo responde que hacer eso sería de cobardes, por lo que él se encargaría de derrotarlo, o mejor aún, aplastarlo de tal manera que ni siquiera en 100 años le queden ganas de volver a meterse con ellos. Con esta convicción, Zeppeli deja de preocuparse por todo lo demás y únicamente se enfoca en buscar su propio camino, por lo que tras unos segundos logra igualar el ritmo de Brando y se posiciona a solo centímetros de él. Viéndose en aprietos, el británico usa su stand sobre las garrapatas de su caballo, a las cuales les ordena ir a atacar a su oponente. Ante esto, Johnny interviene para ayudar a su compañero, y aunque logra su cometido, termina siendo atrapado por la cola del dinosaurio. Sin más opciones, Jairo, con el fin de engañar los sentidos de Diego, lanza su bola a la misma velocidad a la que estaban cabalgando, por lo que sin esperárselo el británico recibe un potente golpe que lo tira de su caballo. Por si esto no fuera poco, la caída sumada a la enorme fatiga provocan que el equino ya no pueda seguir adelante, así que lleno de ira, Diego maldice a los yoyos y se queda fuera de la carrera. Estando ya en un sitio seguro, Jairo golpea y regaña a Johnny por haber interferido en su duelo, ya que para él, esta debía ser su victoria perfecta en frente del británico. En respuesta, Jojo le dice que intervino debido a que Dio intentó jugarle sucio, por lo que al final y a regañadientes, Zeppeli se disculpa con su compañero y se dispone a seguir adelante hasta que su camino es cerrado por la repentina aparición de Lucy Steele. De inmediato y al ver la desconfianza de los hombres, la joven les muestra la espina dorsal y entre lágrimas les pide su ayuda, diciéndoles que el presidente era quien estaba detrás del complot y que tanto ella como su esposo estaban en peligro de muerte. Incrédulo, Jairo trata de preguntarle más cosas, pero justo en ese momento, Blackmore regresa a escena y tras usar el agua para perforar los brazos de los jinetes, va hacia Lucy y le arrebata la columna. Por si la inmensa velocidad del secuaz no fuera suficiente, este también congela sus gotas y las deja suspendidas en el espacio, haciendo que cualquiera que se acercase a ellas terminara siendo atravesado. Pese a esto y usando una precisión inhumana, Jairo balancea su brazo y logra lanzar su bola, la cual por desgracia acaba siendo detenida por el hielo de Blackmore.
Despreciando el ataque de su oponente, el secuaz se dispone a acabar con Lucy, pero sin percatarse, la fricción de la rotación evapora el agua de la gota, eliminando el escudo y dando de lleno contra la cara de su objetivo. Desesperada, Steel menciona que Blackmore era casi inmortal y que no tardaría en levantarse, pero Jairo le responde que eso ya no sería posible, ya que cuando él llegó aquí ya estaba medio muerto. Tras decir esto, la lluvia cesa de forma repentina y junto a ello la columna del santo se mueve por sí sola y penetra en la retaguardia de Johnny. Asustado, el joven cae al suelo y de inmediato una serie de líneas forman un mapa que indicaba la posición del brazo derecho, las orejas y ambas piernas sagradas. Después de asimilar este evento, Lucy cuenta todo lo que sabía, por lo que Jairo libera su caballo para despistar a los perseguidores y le pide que regrese junto a ellos. Asustada, la joven suplica que por favor le ayudaran a salir del país en compañía de su esposo, pero ante esto, Zeppeli responde que aunque se fuera a vivir a un iglú o se mudara al desierto, siempre viviría con el temor de ser encontrada, así que si realmente quería salvar a su marido, debía infiltrarse en la casa de Fanny y hacer todo lo posible para robarle el corazón del santo. Acto seguido, el pelucón le entrega el ojo sagrado, explicando que las piezas del cadáver se atraían entre sí y por ende, esta le serviría para localizar y arrebatar la que tenía Valentine. Tras oír estas palabras y pese a su miedo, la muchacha pone el bienestar de su marido por encima de todo, aceptando finalmente su primer y más peligroso objetivo, robar el corazón del presidente. Algunas horas después, y entre una gran multitud, los jinetes cruzan la meta y para desgracia de Zeppeli, el primer puesto le vuelve a ser arrebatado, esta vez por un japonés llamado Norizuke Higashikata, un anciano excéntrico que presumía el hecho de poseer 2 ombligos. De pronto, a través de los megáfonos, un sorprendido comentarista anuncia la llegada de Diego Brando, quien mostrando un estado deplorable cruza la meta en el puesto 54. Pese a esta derrota, el británico no pierde el tiempo, y con ojo en mano le propone al presidente conseguirle las demás partes del cadáver a cambio de una fortuna traducida a recibir toda la isla de Manhattan. Acto seguido, Dio relata que mientras caminaba hacia la meta se topó con el cuerpo de Blackmore y las huellas del caballo de Johnny. Debido a sus investigaciones, él conocía los pesos del jinete y el equino, por lo que tras analizar la profundidad, dedujo que Joestar viajaba junto a otra persona, una persona de la cual ya conocía el peso exacto y quien seguramente era el ladrón al que Valentine tanto estaba buscando. Sorprendido, el presidente pide más información, pero Brando se niega a dársela, diciendo que primero debía vengarse de Jairo y Johnny por lo ocurrido en la pradera. Haciendo esto, él también conseguiría sus partes del cadáver, pero debido a que su caballo estaba lastimado, requería de la ayuda de un subordinado, el cual obviamente debía ser un usuario de stand. Molesto por esta falta de respeto, pero sin alguna otra opción, Fanny acepta su propuesta y le presenta a quien sería su ayudante, un misterioso hombre cuya identidad deja perplejo al británico. Con este trato se da inicio a la quinta etapa. Esta vez la distancia era de 400 kilómetros con un estimado de 8 días y con Chicago como punto de llegada. Tras recorrer una parte del trecho, Jairo menciona que hace unos días envió una carta hacia el Vaticano preguntando por información acerca del santo, aunque como respuesta estos tan solo le escribieron que dicha información era inexistente. Lo extraño era que normalmente el Vaticano se tendría que interesar más por el tema, así que una respuesta tan corta solo indicaba que la identidad del santo debía ser algo en extremo secreto. Mientras seguían indagando, los rubios son atacados por Diego y su misterioso ayudante, el usuario de un stand capaz de almacenar sonidos dentro de objetos, los cuales luego de hacer contacto con algo más liberaban la característica de dicho sonido. Por ejemplo, la palabra cortar convierte a Dodhan en un ser capaz de rebanar todo lo que lo tocara, yendo desde las bolas de Jairo hasta su propio cuerpo. Por si esto no fuera poco, el secuaz usa su habilidad junto a los dinosaurios de Dio, obligando a los yoyos a tener que refugiarse bajo una gruesa capa de lodo. Debido a que Jairo perdió sus bolas, Johnny era el único que podía sacarlos de esta situación, por lo que muy seriamente el pelucón le explica a su compa que su rotación aún era imperfecta. Esto se debía a que él aún no había comprendido la proporción áurea, un concepto representado a través de una serie de rectángulos que al ser atravesados por una curva resultaban en una espiral infinita. Para poder aplicar esta técnica, el usuario debía ser capaz de visualizar el rectángulo áureo, y por mera coincidencia la hebilla del cinturón de Jairo representaba dicha figura. En vista de ello, Jojo le pide que se le entregue, pero Zeppeli se niega diciéndole que primero debía decir 4 veces que era imposible obtener la victoria. Sin comprender el porqué de esta extraña regla, Johnny hace todo lo posible para evitar los ataques, pero por desgracia esto resulta inútil y Jairo acaba seriamente lastimado. Desesperado, Jojo no puede hacer más que rogar por ayuda, y justo en medio de sus gritos, el verdadero culpable de esta tragedia por fin entra a la escena.
Sin remordimiento alguno, Sandman explica que con el fin de salvar a su tribu hizo un trato con el presidente, quien le daría una enorme riqueza a cambio de las piezas del cadáver sagrado. Tras esto, él menciona que Sandman tan solo era una malinterpretación dada por el hombre blanco, ya que su gente en realidad le dio el nombre de Soundman, aquel que crea el sonido. Incapaz de defenderse y tras decir por cuarta vez que esto era imposible, Jojo toma la hebilla, pero en ese momento se da cuenta de que esta no representaba nada especial, ya que el rectángulo áureo en realidad se podía encontrar en la naturaleza, ya sea en los árboles, las mariposas o incluso un pequeño ratón blanco. Al comprender esto, tanto Johnny como su Stan logran ir hacia adelante, y de este modo Taz evoluciona obteniendo así su segundo acto. En esta forma, cada que las uñas de Jojo impactaban sobre una superficie dejaba un agujero que continuaba desplazándose hacia su verdadero objetivo, el cual una vez alcanzado era atravesado. A pesar de esta mejora, el efecto de movimiento tan solo duraba unos 7 segundos, y a diferencia del acto 1, las uñas de Johnny ya no se regeneraban automáticamente. Pese a esto, el joven se las arregla y lanza su rotación sobre una mariposa, la cual cae sobre la espalda del nativo y transmite el disparo directamente hacia su cuerpo. Por desgracia, la irradiación se detiene poco antes de impactar contra el corazón de Soundman, quien al ver que su oponente se había quedado sin uñas, se abalanza sobre él, pero es atravesado por una bola de acero tallada a partir de la hebilla de Zeppeli. Herido de muerte, el corredor tan solo expresa su preocupación por su hermana, deseando de todo corazón que ella pudiera vivir feliz. Sumamente agotado, Johnny arrastra a Jairo fuera del río y para su sorpresa a los pocos segundos es encontrado por Pants, quien revela poseer el mismo escudo de armas de la nación de Zeppeli. Sin vacilación, ella se acerca a Jojo y le extrae las dos partes del cadáver sagrado, las cuales tras ser envueltas con una tela le provocan un llanto lleno de emociones. Hecho esto, la mujer le dice que no tenía intención de robar su habilidad, así que tras usar su stand para curar las heridas de los jinetes, simplemente se va del lugar. Sin otra opción y ya estando recuperados, los corredores continúan su camino hasta llegar a una región nevada. Aquí, Johnny se percata de que Pants le dejó un fragmento de la columna, además de que sus uñas podían crecer más rápido cuando tomaba ciertas infusiones. Mientras Jojo cocinaba un conejo para el almuerzo, Jairo usa una esfera recién tallada para inspeccionar la zona, percatándose así del sonido de 11 caballos que venían hacia ellos. Pensando en que los iban a emboscar, los hombres se apresuran a retirarse y en medio de esto, Jairo deja caer su bola en un pequeño manantial, el cual de alguna manera hace que ésta se teletransporte hacia las manos de una misteriosa niña. Sin querer perder su única arma, el pelucón va tras ella y se termina encontrando con Sugar Mountain Spring, el stand de un gigantesco árbol. Este afectaba una área alrededor del tronco y se activaba cuando un objeto caía dentro de su rango. Hecho esto, un guardia, en este caso una niña llamada Sugar Mountain, le daba a escoger al dueño entre la cosa de su pertenencia y una versión mejorada de esta. Si la persona mentía, sería asesinada, pero si decía la verdad, recibiría ambos objetos. Conociendo esto, Jairo comienza a experimentar, ofreciendo cosas de poco valor que le ayudan a obtener joyas y una enorme riqueza. Siendo más osado, el pelucón deja caer las orejas y la pata del conejo de Johnny, lo cual para su sorpresa le entrega las orejas y el brazo derecho del cadáver sagrado. A pesar de este logro, Sugar explica que todas las cosas recibidas debían ser gastadas o intercambiadas antes de que llegase la noche. De no hacerlo, ellos serían castigados y convertidos en frutos que adornarían el árbol hasta que alguien más pueda cumplir ese requisito. Continuando, Sugar relata que hace 50 años, ella y sus padres obtuvieron una hacha dorada, la cual al no poder ser gastada provocó su aprisionamiento. Por esto, la niña pone toda su fe en los jinetes, confiando en que si podían cumplir con la condición, ella y todas las demás víctimas al fin podrían ser libres. Sabiendo esto, los jóvenes se dirigen a la ciudad y despilfarran su fortuna en un sinnúmero de excentricidades, aunque a pesar de ello, el monto seguía sin bajar y las raíces del árbol cada vez se ponían más amenazantes. Sin alguna otra opción más rápida, el pelucón decide agotarlo todo apostando en el casino, pero para su mala suerte, en medio de esto, los 11 hombres que los perseguían también ingresan al recinto. Estos se encontraban influenciados por Tattoo You, un stand representado como una especie de marca en la espalda de los pistoleros. Con este, ellos podían teletransportarse hacia el cuerpo de sus compañeros o incluso fusionarse entre sí. Contando con esta ventaja numérica, los Eleven Men acorralan a los yoyos y se quedan a punto de liquidarlos, pero afortunadamente antes de que esto ocurra, Jairo usa todo el dinero que tenía para contratar a los hombres del casino como sus guardaespaldas. Habiendo superado este percance, los jinetes tratan de retirarse. Sin embargo, en ese momento, Zeppeli es convertido en planta debido a que las orejas y el brazo del santo aún no habían sido agotados. Sin saber qué hacer, un fuerte sentimiento invade la mente de Jojo, quien sabía que deshacerse de las piezas implicaba perder la mayor esperanza de su vida. Con una voz llena de súplicas, Jairo exclama el nombre de Johnny. Sin embargo, este se aferra al cadáver y finalmente suelta un estruendoso grito para anunciar la partida de su amigo.
A kilómetros de ahí, Sugar mira con tristeza que los jinetes tampoco habían podido cumplir con el requisito del stand. Pero justo en ese momento el fruto del recién llegado comienza a desaparecer y los padres de la pequeña aparecen a su lado. Al volver en sí, Jairo tan solo atina a contemplar las lágrimas de su compañero, quien en medio de su dolor hizo un trato con el único sobreviviente de los 11 Men, dándole las partes del cadáver a cambio de una botella de vino. Como un pacto entre hombres, ambos acuerdan un cese al fuego, por lo que mientras el esbirro se alejaba, la memoria de Jairo es invadida por un recuerdo de su pasado. En aquel tiempo, una madre y su hijo sufrieron un accidente y ahora solo uno de ellos podría salvarse. Sin dudarlo, el joven intentó dejarle esta decisión al esposo de la víctima, pero su padre le dijo que tal elección no debía ser dejada a alguien que seguramente estaba abrumado por las emociones del momento, por lo que si él era un hombre de verdad, tenía que asumir la obligación de elegir ese destino. Después de muchas décadas, aquellos que estaban atrapados en el árbol al fin habían sido liberados, así que tras recordar a los jinetes, Sugar menciona que solo los que estaban dispuestos a perderlo todo serían quienes al final obtendrían aún más, y claramente ese par de hombres ya se habían ganado ese derecho. A varios kilómetros de la nieve regresamos con Diego Brando, quien luego de su fracaso es contactado por un guardaespaldas de Valentine llamado Mike O. Tras informarle que el presidente ya había conseguido las orejas y el brazo del cadáver, él le exige el resto de información acerca del ladrón, por lo que de mala gana, Dio explica que este pesaba 51 kilos y muy probablemente era una mujer. Con esta información, Mike regresa con Valentine y le muestra una lista de sospechosas, dentro de las cuales estaba Lucy Steele. A continuación, él activa Tubular Bells, un stand que le permitía inflar cualquier tipo de objeto tal y como si fuera un globo. Si estos eran moldeados con la forma de un animal, cobrarían vida y seguirían las órdenes de su usuario, como en esta ocasión cuando infla un clavo y le da forma de perrito, el cual luego de olfatear la bocina y hacer contacto con el teléfono usado por la sospechosa, penetra dentro del aparato y regresa a su forma original. En pocos minutos, la búsqueda de la ladrona de 51 kilos llega a oídos de Lucy, quien a pesar de su miedo recuerda su misión y arma todo un plan alrededor de Scarlett Valentine, la primera dama y esposa del presidente. Según los rumores, ella en realidad era bisexual, así que confiando en esto, la rubiecita se muestra linda y frágil con el fin de llamar su atención. Para fortuna de Steele, su estrategia funciona y en tan solo unos minutos, la masoquista Scarlett trata de seducirla, pidiéndole que grite su nombre o que se siente encima de su cara. Por suerte, antes de que las cosas se pusieran más turbias, la primera dama cae dormida gracias a un somnífero que Lucy colocó en su bebida. Hecho esto y sabiendo que Fanny tomaría una siesta, ella se escabulle hasta su alcoba, pero en ese momento él se percata y gira su mirada hacia el exterior solo para encontrarse con la silueta de su esposa. Resulta que antes de venir aquí, Steele fue interceptada por Hot Pants, quien gracias a los hechos recientes dedujo que Lucy debía estar trabajando con los yoyos. Sabiendo que estos buscaban al cadáver, la pelirrosa explicó que ella también tenía el deber de recuperar el corazón del santo, por lo que decidió ayudar a la joven usando su spray para construirle una máscara capaz de imitar la apariencia de cualquier otra persona. Finalmente, la jinete colocó un somnífero debajo de la uña de la rubia, y tras demostrarle que podía obtener la pieza del cadáver acercando el ojo al pecho de Fanny, la envió a cumplir con su objetivo. En la alcoba de Valentine, los perros globo rápidamente captan el olor de la falsa primera dama, por lo que sin pensarlo, ella se abalanza y pone su dedo sobre los labios del presidente, dejándolo dormido en el acto. A continuación, y para su sorpresa, Lucy descubre que Fanny en realidad poseía 3 piezas del cadáver, así que se apresura a tomarlas, pero termina siendo atacada por uno de los perros. Para empeorar la cosa, en ese instante la verdadera Scarlett despierta y descubre a la intrusa, por lo que sin dudarlo suelta una lluvia de disparos sobre ella. Herida y aún siendo cazada por los chuchos, la joven deduce que estos la reconocieron por su olor, así que se retira la máscara de carne y la coloca encima de la primera dama. De forma automática, la concentración de esencia atrae a los globos, los cuales tras tocar a la mujer regresan a su forma original y atraviesan su cráneo. En paralelo, en la alcoba de Valentine, un gran número de guardias llegan a revisar al presidente, quien al instante se da cuenta de que sus partes sagradas habían sido robadas. Dentro del baño, Hot Pants, alertada por los disparos, usó su stand para licuar su propio cuerpo y escabullirse por las tuberías. Por desgracia, al mismo tiempo, Mike también llega a escena, así que tras ver el cuerpo de Scarlett, grita a todo pulmón el nombre de la pelirrosa. De inmediato, el guardaespaldas pasa al ataque e infla los tornillos y las cortinas metálicas, así que en respuesta, Pants trata de atacarlo con su spray, pero termina perdiendo los brazos. Pese a ello, la jinete se las arregla e introduce un poco de su carne dentro de la tráquea y los pulmones de Mike, quien al momento de querer inflar otro globo termina explotando debido al exceso de aire. Con un problema menos, Lucy entrega las 3 partes del cadáver, aunque Hot tan solo toma las orejas y el corazón, debido a que estas no podían ser licuadas y por ende el brazo no cabría a través del tubo de desagüe. Hecho esto, la pelirrosa también se lleva el cuerpo de Scarlett, y tras curar a Steele, le pide que siga fingiendo ser la primera dama y que diga que Hot Pants era la verdadera ladrona.
A los pocos segundos, Valentine llega a escena solo para encontrarse con la deplorable figura de su esposa. Al verla a ella y al brazo sagrado, Fanny comprende lo ocurrido y regresa a sus aposentos, mientras que en el suelo el llanto desbordado de Lucy tan solo expresaba su fuerte deseo por volver al lado de Steven. De regreso con los yoyos, ellos ya habían pasado la meta de la quinta etapa y ahora empezaron con la sexta. Esta vez el nuevo punto de llegada se encontraba cruzando el lago Michigan, acción que resultaba sumamente peligrosa debido al fuerte clima de la zona. Mientras acampaban, Johnny le da de comer un cachorro de lobo, el cual por este gesto empieza a seguir a los jinetes. Cerca de ahí, los problemas regresan en la forma de otros dos subordinados del presidente Valentine. Uno era Magenta, un hombre maleducado e irritante que disfrutaba de hacer bromas poco graciosas. Por otro lado estaba Huecapipo, quien a diferencia de su compañero era alguien serio y calculador cuya mayor característica era que nunca sonreía, ya que en realidad no tenía ningún motivo para hacerlo. Pasado trágico. Siendo un miembro de la Guardia Real de Nápoles, Huecapipo tenía una hermana menor a la que encaminó a contraer matrimonio con uno de sus compañeros de tropa, un joven acaudalado perteneciente a una de las familias más ricas del reino. Por desgracia, tan solo 6 meses después de la boda, el guardia descubrió que su hermana había sufrido maltratos tan atroces que incluso la habían dejado casi ciega. Con su corazón lleno de ira, culpa y tristeza, él hizo todo lo posible para conseguir el permiso de la iglesia y anular el matrimonio, cosa que causó el desagrado del esposo, quien a pesar de no querer a su mujer, tampoco quería que su nombre se viera manchado. Por ello, y a pesar de las súplicas de Huecapipo, el abusivo decidió retarlo un duelo a muerte, llevando como testigos a la tropa de ejecutores del rey. Para el enfrentamiento, ambos utilizaron una técnica de la Guardia Real, en la cual se usaba la rotación para lanzar unas esferas conocidas como bolas de demolición. Estas, a diferencia de las de los Zeppeli, tenían 14 pequeños satélites que salían disparados para aumentar su rango de impacto. Debido a su maestría, el Guardia Real derrotó al abusivo, aunque para su desgracia, esto no valdría de nada, ya que el padre del perdedor había movido sus influencias para mandar a liquidarlo sin importar el resultado. A pesar de tener esta orden, Gregorio, el líder de los ejecutores, se apiadó de Huecapipo diciéndole que fingiría su muerte con la condición de que nunca más regrese a Nápoles. Angustiado por dejar sola a su hermana, el hombre rogó por clemencia, pero al final acabó siendo ignorado. Algunos años después, el talento del antiguo guardia fue reconocido por Valentine, quien le dijo que si recuperaba las partes del cadáver y eliminaba los yoyos, se ganaría una residencia permanente para él y su familia. Pese a este ofrecimiento, el hombre comentó que una recompensa individual sería más que suficiente, ya que la única familia que poseía seguramente ya había fallecido. De regreso al presente, Jairo logra reconocer el rostro de Huecapipo, quien sin dudarlo comienza con su ataque. Sabiendo a lo que se enfrentaba, el pelucón logra neutralizar todos los proyectiles, pero a pesar de ello, tanto él como Johnny caen víctimas del efecto secundario de los satélites. Estos provocaban ondas de choque capaces de alterar los cerebros de las personas, volviéndolas incapaces de poder ver o sentir el lado izquierdo de sus cuerpos. Por fortuna, Jairo ya conocía esta técnica, así que le explica a su compañero que dicho efecto tan solo duraba unos cuantos segundos. Pese a ello, este tiempo era más que suficiente para los disparos de Magenta, quien poseía una defensa perfecta gracias a 20th Century Boys, un stand que lo hacía invulnerable siempre y cuando estuviera agachado e inmóvil. Por si esto no fuera poco, la rotación basada en el rectángulo áureo se ve obstaculizada debido a que en este ambiente no había ningún objeto capaz de representar a los cuadriláteros. En medio del tiroteo, el lobito de antes es impactado por una bala, revelando así que la razón por la que seguía a los jinetes era debido a que este se había fusionado con las piernas del cadáver sagrado. Lejos del animal y sin poder apuntar correctamente, Jairo termina perdiendo sus bolas, aunque eso tan solo era parte de su estrategia, ya que en el momento en que Magenta se dispone a liquidarlo es atravesado por el casquillo rotatorio de una de sus balas. Con la caída de su compañero, Huecapipo se da cuenta de que Jairo intentaba utilizar el cadáver del lobo como una guía para conseguir un rectángulo áureo, así que de inmediato destruye el hielo que lo sostenía. Sin poder hacer nada, Jairo ve las bolas de Huecapipo acercándose a su rostro, y justo en ese momento recuerda otro fragmento de su pasado. Un día, a su clínica llegó una mujer ciega que había sufrido un accidente. Tras examinarla, el joven se dio cuenta de que ella tenía dañados sus nervios ópticos, los cuales con el uso preciso de la rotación podían ser sanados. Debido a que su padre había salido de viaje, él se dispuso a realizar esta operación, pero en ese momento su madre le explicó que aquella joven era la hermana de un ex guardia real que había sido exiliado de la nación. El simple hecho de estar relacionada con un criminal hacía que la existencia de esa muchacha sea un tabú, por lo que la señora le pidió a su hijo que no entrara en terreno que no le competía. Pese a esto, el joven intentó hacer la cirugía, pero en ese momento una repentina fuga de vapor alteró su rotación y provocó que ésta terminara causando un daño irreversible. Frustrado, Jairo se maldijo a sí mismo, y aunque la muchacha le explicó que desde un principio ella no veía, él se echó toda la culpa diciendo que su padre sí hubiera podido salvarla.
Un par de días después, Gregorio regresó y al enterarse de lo que había hecho su hijo, le explicó que intentar curar ese tipo de gente iba en contra de las reglas de la sociedad. Desde un inicio, los Zeppeli habían estado obligados a seguir estas normas, pero eso no implicaba que siempre estuvieran de acuerdo con ellas, por lo que de la misma forma en la que creían en sus obligaciones, ellos también creían en los milagros, y cada día oraban para que estos ocurrieran. De nuevo en el presente, y tal y como si el recuerdo de su padre lo hubiera provocado, un milagro ocurre en el campo de batalla. El cuerpo del lobo provocó un gran salpicón de agua y debido al frío, aquellas gotas se transformaron en diminutos copos de nieve que ahora servían como una lluvia de rectángulos áureos. Con su golpe más fuerte, Jairo finalmente destruye la bola de demolición y libera un poderoso impacto que marca la derrota de Huecapipo. Tras comprender la forma en la que su oponente obtuvo la victoria, el exiliado se dirige a él diciéndole que lo que ocurrió había sido un milagro, y que la misma naturaleza lo escogió para que continuara con su viaje. Dicho esto, el hombre intenta acabar con su vida, pero al instante es detenido por Zeppeli, provocando así que Huecapipo exclame que él ya no tenía razones para seguir viviendo. Ante esto, Jairo relata su historia con la paciente ciega, revelando que la familia del ex esposo intentó ejecutarla, pero al final no lo hicieron, debido a que por su condición lo mejor sería esperar a que muriera por un accidente. Cuando Gregorio le dijo esto a su hijo, él mencionó que si hubiera tenido éxito con su cirugía, aquella muchacha se hubiera enfrentado a un futuro trágico, por lo que con el fin de ayudarla, la envió a vivir a un lugar pacífico en el campo. Tras oír esto, un fuerte sentimiento deja sin palabras a Huecapipo, y mientras tanto, el lobo que se creía muerto se levanta y deja atrás las piernas del cadáver sagrado. Con su aliento de vuelta, el exiliado exclama que esto debía ser un milagro, y tras levantar su mirada hacia Jairo, este le recuerda que él solía proteger a nobles y presidentes, por lo que si aún mantenía esa voluntad, a partir de ahora también debería proteger a Lucy Steele, una pequeña niña agobiada por la tragedia. Algunos días después, la sexta etapa estaba por llegar a su fin y Poco Loco se perfilaba como el más claro ganador. Motivado por las palabras de Heya, el granjero observa cómo sus más cercanos contrincantes se dirigían directamente hacia un acantilado, pero antes de llegar ahí, ambos combinan sus habilidades para crear un cable que les permite cruzar hacia el otro lado. En la meta y ante la euforia del público, Jairo y Johnny finalmente logran cumplir el objetivo que inició con su alianza, obtener el primer y segundo puesto. En medio de su alegría y sin que lo supieran, un malherido Magenta maldecía la traición de Huecapipo mientras revelaba haber podido escuchar las palabras de Zeppeli acerca de Lucy Steele, quien ahora mismo ante los ojos de la sociedad falleció luego de caer de un puente. Como era de esperarse, esta en realidad era Scarlett Valentine, cosa que no pasa desapercibida para Steven, quien tras soltar un río de lágrimas se da cuenta de que esta definitivamente no era su esposa. Continuando con la carrera, se da inicio a la séptima etapa. Esta vez la distancia era de 1300 kilómetros con un estimado de 22 días y con Filadelfia como punto de llegada. Por la noche, los yoyos acampan y usan un catálogo para pedir cosas útiles tales como grasa para ejes o un reemplazo para el osito de Jairo. En medio de esto, ellos divisan a Hot Pants, por lo que de inmediato dejan sus cosas tiradas y van a interrogarla para saber por qué recolectaba las piezas del cadáver y por qué tenía el mismo escudo que Zeppeli. Luego de unos minutos, el dúo llega a un edificio en donde la jinete ahora yacía vestida como una monja. Sin dudarlo, Yoyo la reconoce e intenta sacarle información, pero para su sorpresa, una especie de bebé sale del cuerpo de Pants, quien cubierta en llanto menciona que todas las partes del cuerpo le habían sido robadas. Tras decir esto, ella es envuelta por una fina membrana, y al mismo tiempo, objetos tales como el cuchillo de Johnny o el osito de Jairo reaparecen y se hunden en el cuerpo de sus dueños, los cuales observan impactados como las partes del cuerpo sagrado ahora se encontraban al frente del culpable de este evento. Su nombre era Civil War, un stand capaz de materializar cualquier objeto o ser vivo que su víctima haya abandonado por la que sienta culpa, yendo desde algo tan sencillo como unas bolas de acero hasta algo tan complejo como un querido hermano. Una vez recreados, estos irían hacia la víctima y penetrarían su cuerpo, formando una membrana que se iría comprimiendo hasta aplastarla por completo. Pese a esto, el stand tenía una debilidad, ya que si el afectado se lavaba con agua, esto lo liberaría del peso que estaba cargando. Con sus últimas fuerzas, Pants le entrega este consejo a Johnny, pidiéndole que escape del lugar y se olvide de ella, debido a que por más que quisiera, jamás podría librarse de su pecado. Pasado trágico. Cuando era una niña, ella y su hermano pequeño fueron atacados por un oso. Tras huir, ambos quedaron atrapados dentro de un agujero, y en ese momento y presa de la desesperación y el dolor, Pants lanzó al muchachito hacia las fauces del animal, sacrificando su vida con el fin de que ella pudiera salvarse. Sin saber nada de lo ocurrido, su familia y amigos lamentaron la pérdida, pero hicieron todo lo posible por ser amables con la niña, quien a pesar de esto jamás pudo superar su culpa, ya que incluso luego de volverse una sierva de Dios, estaba segura de que su pecado difícilmente sería perdonado.
De nuevo en el presente y mientras que Jairo era atrapado por sus propias bolas, Johnny logra librarse del peso de Nicholas gracias al agua que tenía en su cantimplora. En medio de esto, él se reencuentra con Danny, el ratón blanco que causó la pérdida de su hermano. Con sus malos recuerdos otra vez dentro de su alma, el joven intenta dispararle, pero en ese momento el dueño del cadáver aparece a su espalda, diciéndole que si su corazón dudaba no debía disparar, ya que si lo hacía su nuevo camino permanecería cerrado. Tras darse la vuelta, aquella presencia desaparece en un instante, por lo que a pesar de no comprender el mensaje, él logra enfocarse y acaba con el ratón. Pese a esto, el siguiente en aparecer es su mismísimo padre, quien le repite las mismas palabras que le dijo el día que lo despreció. A pesar de que sabía que esto era una ilusión, Joestar se ve incapaz de dispararle, por lo que nuevamente el dueño del cadáver aparece junto a él para decirle que si dudaba no debía disparar. En esta ocasión, la presencia se mantiene por un poco más de tiempo, y aprovechando esto, Jojo logra ver el rostro del santo, quedándose más que impactado ya que aquellas características eran las mismas que debía tener Jesucristo. A pocos metros de ahí, Jairo, a pesar de estar casi cubierto, logra usar las vibraciones para encontrar al dueño de Civil War, Axel Rowe, un tipo que ni bien queda al descubierto es abatido por un disparo de Johnny. Pese a esto, aquello tan solo era parte de su estrategia, ya que por más enemigo que haya sido, el hecho de matar a otra persona siempre provocaría una pequeña pizca de culpa, cosa que activaría el efecto más poderoso de su stand. En solo segundos, Axel regresa a la vida explicando que ahora que murió, él había sido purificado y que todos sus pecados serían transferidos a su asesino. Pasado trágico. Siendo un soldado del ejército, su única tarea era vigilar una aldea remota y avisar si se acercaban los enemigos. Día tras día, él esperó y esperó, llegando eventualmente a recurrir al alcohol para alivianar su trabajo. Por desgracia, esto llevó a que por primera vez se durmiera durante su labor, por lo que al despertar solo atinó a ser testigo de cómo las fuerzas enemigas ya habían pasado el puesto que vigilaba. Pese a ello, él aún podía encender su linterna y avisarle a sus compañeros, aunque debido a que hacerlo le costaría la vida, prefirió quedarse escondido. Al poco rato, el fuego y los disparos iluminaron la oscura noche, indicando que la gente del pueblo y sus propios camaradas estaban siendo masacrados. En solo segundos, Johnny se ve rodeado por una tropa de zombies que tratan de arrancarle las extremidades, pero justo en ese momento la voz del santo vuelve a repetirle que mientras tuviera dudas, aquel camino nunca se abriría. Con la presión del momento, Jojo por fin comprende el mensaje, así que tras usar la proporción áurea dispara sus uñas hacia el único lugar al que no había apuntado, él mismo. Por segunda vez, Task evoluciona, y esta vez su tercer acto le permitía a Johnny succionar partes de su cuerpo a través de las espirales, aumentando su rango y permitiéndole atacar desde puntos invisibles. Uno por uno, Jojo acaba con los zombies e incluso atraviesa el cráneo de Axel, aunque nuevamente la pequeña culpa de acabar con su vida provoca que este vuelva a revivir. Aprovechando esto, Ro toma el cuerpo sagrado y trata de escapar, pero a medio camino es sujetado por Joestar, quien intenta llevárselo consigo. A unos metros, Jairo contempla los ojos de su compañero y en ese momento las palabras de Ringo regresan a su memoria. Esta era la oscura determinación de la que habló el pistolero, una mirada asesina y un lado oscuro que lo llevarían a abandonar su humanidad cuando él crea necesario. De inmediato, Axel se da cuenta de que Jojo, al haberse quedado sin opciones, planeaba destruir el cadáver, por lo que desesperado mete su cuchillo a través del portal y acaba con su vida. Pese a perder el brazo, el secuaz celebra su triunfo, olvidando completamente que él también era un humano y por ende sentía esa pequeña pizca de culpa. Al instante, Johnny regresa a la vida purificado, ya que ahora todo ese cúmulo de pecados habían sido llevados hacia Ro. Sin otra opción, el ex militar se dispone a repetir su estrategia, pero justo en ese momento, dos disparos acaban con su vida. Ante la mirada impactada de los presentes, Fanny Valentine entra a escena, y tras tomar el cuerpo del santo, menciona que este era propiedad de su nación, confesando así que el Steel Ball Run fue organizada únicamente con el fin de encontrarlo. Por si esto no fuera poco, a pesar del daño, la habilidad de Axel no se activa, demostrando así que el presidente, a diferencia de todos ellos, no sentía ni la más mínima culpa. Desesperado, Johnny dispara sus uñas, pero en tan solo un instante, Fanny desaparece dejando atrás tan solo un paisaje desolador. Varias horas después, los yoyos llegan a la meta en sexto y séptimo puesto, cosa que no les importa tanto debido a que Dio, quien en las dos últimas etapas ni siquiera llegó entre los primeros 21, ahora había retomado el podio. Nuevamente, la octava etapa comienza de inmediato. Esta vez la distancia era de 140 kilómetros con un estimado de 2 días y con Nueva Jersey como punto de llegada. Dentro de un carruaje, Steven estaba seguro de que aquella mujer que falleció ahogada no era su esposa, por lo que mientras investigaba se da cuenta de que Lucy y Scarlett Valentine ahora lucían muy parecidas. Por desgracia, antes de poder sacar más conclusiones, el hombre es abordado por Magenta, quien tras quejarse de lo que tuvo que pasar, apunta y dispara su arma.
A unos metros de ahí, Huecapipo llega al lugar y es testigo de todo. Resulta que hace 5 días, él se reunió con los yoyos y les informó que Lucy ya había fallecido, cosa que fue desmentida por Jairo, quien le dijo que estaba seguro de que ese era un truco de Hot Pants. Confiando en esas palabras, el antiguo guardia le dijo que mantendría su promesa y cuidaría de la jovencita, pero que aún así tampoco le haría daño al presidente. Al escuchar los disparos, Huecapipo va hacia el carruaje solo para encontrarse con el cuerpo malherido de Steven. Para más sorpresa, él también recibe un tiro de su ex compañero, el cual le dice que lo castigaría por su traición. Producto del ruido, los caballos se espantan y salen corriendo, por lo que tras un breve intercambio de proyectiles, Magenta adopta su forma invencible. Incapaz de hacer algo, el exiliado es sorprendido por un pequeño dinosaurio que salió del bolsillo de su oponente, quien revela haberse cubierto el cuerpo con un gran número de explosivos. Ante esto, el napolitano usa su bola para desviar el camino de los caballos y enviar a volar a Steven, por lo que tras una fuerte explosión, ambos contendientes terminan en el agua. Aprovechando esto, Magenta regresa a la normalidad y usa su arma para acabar con el traidor, pero en ese momento las ruedas y los cables influenciados por la rotación envuelven su cuerpo y lo arrastran a las profundidades. Sin alguna otra opción, el secuaz activa su stand y mientras descendía revela que Diego fue quien lo salvó de la nieve y le dijo que atacara a Steven. Con esto en mente, él decide confiar en que Brando vendría a rescatarlo, pero para su desgracia y conforme siguieron pasando los días y semanas, Magenta dejó de esperar y junto a ello también dejó de pensar. Mientras la batalla ocurría, el presidente le confiesa a su falsa esposa que desde hace unos días se veía más linda que antes, palabras que causan el desprecio de Lucy, quien jura acabar con su propia vida en caso de que ese hombre la besara. Pese a esta idea y por la influencia de las demás partes del cuerpo, el ojo que guardaba en su bolsillo cae y rueda fuera de la habitación, por lo que con el fin de que Fanny no lo viera, ella misma toma la iniciativa, ya que en ese momento el deseo de proteger a su esposo era más fuerte que cualquiera de sus ideales. Pasado trágico. Siendo la segunda de 6 hermanos, Lucy Pendleton perdió a su madre a los 12 años y desde ese momento toda su familia fue envuelta en la desgracia. Sus campos ya no producían y su padre, desesperado, acabó endeudándose con la mafia, quienes le dieron a escoger entre sus tierras o sus hijos. De elegir la primera opción, toda su familia perecería, por lo que con el dolor de su corazón, él entregó a Lucy esperando que tan solo fuera tratada como una sirvienta. Luego de hacer el intercambio, Steven llegó a su casa y se enteró de lo que había sucedido con la pequeña que le salvó la vida. Rápidamente, el hombre explicó que ellos en realidad querían la pureza de la muchacha para así poder vender su cuerpo a un muy alto precio. Por esto, Steele propuso engañarlos, diciendo que él ya se había casado ilegítimamente con ella y que por ende ya había mancillado su pureza. De inmediato, Pendleton tachó a Steven de ser un degenerado, pero este tan solo le respondió que sus deseos eran nobles y que por favor le permitiera pagar la deuda y hacerse cargo de su hija. Cubierto en llanto, el hombre aceptó la propuesta y días después el extraño matrimonio terminó siendo legalizado. Ya a salvo, Lucy le contó a su marido que cuando era niña se acercó a él no solo por compasión, ya que a pesar de lucir como alguien miserable, ella pudo ver que aún conservaba una cierta inocencia. Tras ello, la muchacha le propuso que si quería, en el futuro podría volverla su verdadera esposa, cosa que el hombre rechazó diciéndole que ella no le debía nada y prometiéndole que jamás le pondría un solo dedo encima. A partir de ahora, Lucy podría seguir con su vida, ir a la escuela, salir con amigos e incluso enamorarse, aunque claro, obviamente no de un mafioso. La relación entre ellos no era la de 2 amantes, ni mucho menos la de padre e hija. Tampoco eran mejores amigos y ni siquiera un maestro con su alumna. Lo que sí tenían era un extraño vínculo de confianza. Steven guardaba un gran cariño por Lucy y Lucy sentía un profundo respeto por Steven, el hombre que solo mostraba su debilidad cuando se encontraba enfrente de ella. En un peculiar giro, la joven se preocupaba por él tal y como lo haría una madre. Por eso ahora mismo no tenía otra idea más que proteger al hombre al que tanto amaba. De regreso al presente y con gran esfuerzo, Lucy logra distraer al presidente y le pregunta por el verdadero propósito de su carrera. Para ello, el hombre pone el ejemplo de una mesa llena de personas con una servilleta a cada uno de sus lados, sin importar que el primero en tomar una de ellas marcaría la pauta, es decir, si el primer comensal elegía a la derecha, los demás, por respeto a la sociedad, también escogerían esa. Pese a ello, en el mundo siempre habrían rebeldes, por lo que ahora imaginemos que en esa mesa el que tomara la servilleta fuera Jesucristo. Si él elegía a la izquierda, nadie, incluyendo presidentes o el papa, se atreverían a hacer lo contrario, y por eso mismo Valentine creó esta carrera para poder tener ese papel. Al terminar su explicación, Fanny se ve sumamente atraído por el jovial cuerpo de su esposa, así que tras tirarla sobre la mesa le dice que alguien que gobernaría a todos necesitaba tener un heredero.
Frente al terror de Lucy, el presidente demuestra haber dejado atrás su apariencia de bodoque, ya que ahora mostraba un cuerpo escultural adornado por las cicatrices de su época de soldado. Desesperada, la muchacha trata de sacárselo de encima y hasta usa un cuchillo para tratar de apuñalarlo, pero en ese momento Valentine se da cuenta de sus intenciones y la reconoce como la traidora. Sin siquiera mostrar preocupación por el paradero de su verdadera esposa, el rubio menciona que Scarlett nunca pudo darle un hijo, así que ahora ella sería su reemplazo. Rápidamente el presidente intenta besar a la joven, pero en ese momento la máscara de carne se despega, dejando en evidencia el rostro de Lucy. Sorprendido, el hombre baja la guardia y aprovechando esto, la joven usa el cuchillo y apuñala su garganta. Presa del pánico, ella retoma el arma y se dispone a rematarlo, pero en ese momento la silla que estaba debajo de Fanny desaparece junto con su herida. Tachándolo de ser un demonio, la muchacha cae en desesperación, y mientras trataba de esconderse, le ruega a Dios que por favor salvara a Steven. En el salón, Valentine se recupera manifestando la forma de su stand y diciendo que Lucy ahora le atraía mucho más que antes. Sin otra opción, la rubia trata de escapar por una chimenea, pero justo en ese momento una fuerte luz irradia sobre ella, y la imagen de la cabeza del santo aparece sobre su cuerpo. Segundos después, Fanny entra a la habitación solo para darse cuenta de que el cráneo sagrado ahora yacía dentro del vientre de Lucy, dando la impresión de que estaba embarazada. Colmado de éxtasis, el hombre observa este milagro, y sin duda alguna en sus palabras exclama que todo terminaría cuando la joven dé a luz. ¡No puedes matarme! ¡Soy como una cucaracha! ¡No me muero, me multiplico! ¡Tengo a Dios de mi lado! ¿Lo oyes, perro?